23 years after shooting and killing his common-law wife, 71-year-old Carlos Cuesta Rodriguez is dead. The execution process began at 10:02 a.m. The inmate Rodriguez was declared unconscious at 10:07 a.m. He was pronounced deceased at 10:13 a.m. El 13 de agosto de 2026, las puertas de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester se abren. La sala está en silencio. Los testigos ya están sentados. Y un hombre de 70 años permanece sujeto a una camilla de ejecución, esperando que el estado de Oklahoma ponga fin a su vida. No parece tener miedo. A través de un intérprete de español, habla. Dice que no puede explicar lo que hizo, que ha cargado con el peso de sus actos durante 23 años, que es un hombre destruido. Pero entonces dice algo que detiene a todos en esa sala. Está listo. Su momento ha llegado. Y quiere irse en paz. Piénsalo por un momento. Este hombre tenía todo el derecho legal de luchar por su vida. Sus abogados presentaron apelaciones y llevaron su caso ante cada nivel de los tribunales. Y apenas unas semanas antes, compareció ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma, las mismas personas que tenían el poder de perdonarle la vida. Pero él les dijo que no quería misericordia. ¿Qué clase de hombre pide morir? La respuesta comienza a quedar clara cuando descubrimos lo que hizo la mañana del 1 de junio de 2003, dentro de una casa en Oklahoma City. Una mujer gritaba pidiendo ayuda mientras la policía permanecía justo afuera de la puerta principal, completamente incapaz de llegar hasta ella. Podían escuchar su voz, estaban a unos cuantos pasos, y aún así, no pudieron salvarla. Pero ¿cómo llegó todo hasta ese punto? ¿Y quién era la mujer al otro lado de aquella puerta? Ahí es exactamente donde comienza esta historia. Bienvenidos al canal, donde seguimos cada caso hasta su veredicto final. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Se llamaba Olympia Caridna Fisher. Tenía 43 años. Era madre, vecina y, según quienes la conocían, una de esas personas capaces de darte todo lo que tenía sin que siquiera tuvieras que pedirlo. En 2026, su hija Cynthia Chacón habló ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma y describió a su madre con palabras sencillas, pero devastadoras. La llamó trabajadora, generosa, especial. Dijo que Olympia ayudaba a cualquiera que lo necesitara. No importaba si era un amigo o un completo desconocido. Así era Olympia Fisher. Tenía 2 hijas, Katia Wallis y Cynthia Chacón. Ellas eran su mundo. Y en la primavera de 2003, su vida parecía estar a punto de entrar en una nueva etapa. Katia tenía 18 años y estaba embarazada de 5 meses. Olympia estaba a pocas semanas de convertirse en abuela por primera vez. Tenía mucho por qué vivir. En apariencia, ella y Carlos Cuesta Rodríguez habían construido una vida juntos. Compraron una casa en Oklahoma City, una inversión compartida, un techo bajo el cual comenzar un futuro. Pero los registros judiciales muestran que, menos de un año después de mudarse juntos, todo empezó a desmoronarse. El cariño desapareció, la confianza también, y en su lugar apareció algo que ninguna mujer debería tener que soportar. Para la primavera de 2003, Olympia había tomado una decisión. Se iría. Ya no iba a quedarse esperando que las cosas cambiaran. Tenía un plan para llevarse a su hija y comenzar de nuevo. Había tenido el valor de tomar esa decisión. Pero salir de aquella casa no sería tan sencillo como hacer una maleta. Y lo que ocurrió allí la noche en que finalmente intentó irse es algo que nadie que lo escucha puede olvidar. Ahora hay que hablar de Carlos Cuesta Rodríguez. Porque este hombre no se volvió violento de un día para otro. Existe un rastro de documentos que se remonta décadas atrás, y lo que cuentan no es fácil de leer. Cuesta Rodríguez nació en Cuba. En 1980 huyó del país y llegó a Estados Unidos, como parte de una enorme ola migratoria cubana de aquella época. Con el tiempo se estableció en California. Y fue allí donde comenzó su historial criminal en Estados Unidos. Poco después de llegar, las autoridades de California lo arrestaron por posesión de drogas y documentos de identificación falsos. Los registros judiciales lo confirman. Apenas había comenzado su vida en un nuevo país y ya estaba del lado equivocado de la ley. Pero eso era solo el principio. Carlos se había casado varias veces.
Su tercera exesposa llegó a tenerle tanto miedo que acudió a los tribunales para solicitar una orden de protección por acoso y hostigamiento. Así consta en los registros estatales presentados durante su audiencia de clemencia. Y ella no fue la única. Una exnovia también obtuvo una orden de protección, señalando su consumo de alcohol, su ira y su comportamiento violento. Eso también aparece en los registros de los tribunales de apelación. Cuando Carlos Cuesta Rodríguez entró en la vida de Olympia Fisher, ya tenía un historial documentado de controlar a mujeres, perseguirlas y hacer que le tuvieran miedo. Sus abogados defensores intentaron explicar ese comportamiento. Señalaron su infancia en Cuba, la pobreza, haber visto a su padrastro golpear a su madre, una grave lesión en el cráneo causada por un accidente de autobús cuando era joven, y las terapias de electrochoque que recibió durante una hospitalización psiquiátrica. Argumentaron que todo aquel trauma lo había marcado. Según sus abogados, era un hombre destruido por un pasado doloroso. Pero los registros judiciales contaban una historia muy diferente. Una historia que se extendía durante décadas y alcanzaba a varias mujeres. Los fiscales fueron directos. Lo describieron como obsesivo, posesivo, controlador, no como un hombre destruido, no como un hombre enfermo, sino como un hombre peligroso. En los meses previos al 31 de mayo de 2003, la vida dentro de aquella casa en Oklahoma City se había vuelto insoportable. Los registros judiciales muestran que Carlos Cuesta Rodríguez se había aferrado a una idea fija. Estaba convencido de que Olympia Fisher lo engañaba con un compañero de trabajo. No había pruebas. No había evidencia. Pero en su mente era real. Y esa idea comenzó a consumirlo por completo. Empezó a vigilarla. No como lo haría una pareja preocupada, sino de una manera deliberada y profundamente perturbadora. Los documentos judiciales revelan que colocó un espejo dentro de la habitación, ubicado estratégicamente para poder observar los movimientos de Olympia en el cuarto contiguo sin que ella lo supiera. La estaba vigilando dentro de su propia casa. Cada vez que Fisher y su hija Katia salían, Cuesta Rodríguez las interrogaba. ¿A dónde van? ¿Con quién se van a ver? ¿Cuándo regresan? Según los registros judiciales, ocurría constantemente. Ya no había libertad. No había privacidad. No había paz. La relación se había destruido por completo. Los registros de apelación confirman que tanto Fisher como Cuesta Rodríguez habían llegado al punto en que querían que el otro se fuera de la casa. Pero nada se había resuelto. Seguían bajo el mismo techo. Y la tensión continuaba aumentando. Entonces llegó un momento que debió haberlo cambiado todo. Menos de 2 semanas antes del asesinato, Olympia Fisher entró al departamento de policía de Oklahoma City y denunció que Cuesta Rodríguez la había golpeado. Pero no solo la había golpeado. También le había puesto un cinturón alrededor del cuello y la había estrangulado. Los oficiales estaban preparados para fotografiar sus lesiones y documentarlo todo. Pero Fisher se fue antes de que pudieran tomar las fotografías. Les dijo que no quería que lo arrestaran. Mirar esa decisión en retrospectiva resulta devastador. Porque en los casos documentados de violencia doméstica, la estrangulación es una de las señales de alerta más graves de que una situación puede terminar de forma mortal. No es un detalle menor. Es una señal de peligro que exige una respuesta inmediata. Pero aquella evidencia nunca quedó registrada, y Cuesta Rodríguez siguió dentro de la casa. Luego, horas antes del asesinato, Katia Wallis encontró una nota que él había escrito. Estaba llena de insultos crueles dirigidos específicamente contra ella y su madre. Katia no esperó. Llamó inmediatamente a Fisher al trabajo. Olympia salió y regresó directamente a casa. Juntas comenzaron a empacar sus cosas. Estaban listas para irse. Tenían un plan. Las maletas estaban listas. El plan estaba hecho. Solo faltaban unos minutos para que cruzaran aquella puerta y se marcharan para siempre. Lo que las detuvo es algo que nadie podía haber previsto. Y hay algo que distingue este caso de muchos otros que escucharás en este canal. No hubo un asesino a sueldo. No hubo llamadas secretas. No hubo un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa haciendo planes. No fue ese tipo de caso. Fue un solo hombre. Un arma. Y una noche que Olympia Fisher jamás vio venir. Los registros judiciales muestran que Carlos Cuesta Rodríguez
ya tenía acceso a una pistola tipo Derringer cargada con cartuchos de escopeta. Era un arma diseñada para disparos a corta distancia. Una de esas armas donde no existe mucho margen de error, ni de supervivencia. ¿Y aquella nota que Katia encontró horas antes del asesinato? No dejes que nadie te diga que fue escrita simplemente en un momento de ira. Era demasiado específica, demasiado dirigida. Los insultos estaban destinados directamente a Katia y a su madre. Ese tipo de palabras no aparecen de la nada. Sugieren que había estado alimentando su rabia durante algún tiempo, dándole forma y convirtiéndola en palabras. La noche del 31 de mayo de 2003, cuando Fisher y Katia regresaron a casa, encontraron a Cuesta Rodríguez en la cama. Una botella completa de tequila estaba vacía. Parecía estar dormido. Los registros judiciales confirman que ambas tomaron la decisión de quedarse esa noche en lugar de marcharse mientras él se encontraba en ese estado. Parecía más seguro. Parecía razonable. Fue la decisión más trágica de sus vidas. El arma ya estaba dentro de aquella casa. La furia había ido creciendo durante meses. Y la oportunidad que Olympia Fisher creía tener, esa posibilidad de marcharse y dejarlo todo atrás, estaba a punto de desaparecer para siempre. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, tómate 2 segundos para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Compártelo con alguien que necesite conocer esta historia. Eso ayuda al canal más de lo que imaginas. Ahora volvamos a la historia, porque lo que ocurrió después parece imposible de creer. 31 de mayo de 2003. Noche. Katia Wallis encontró la nota. La leyó. Y lo que decía en aquellas páginas fue suficiente para que tomara el teléfono y llamara de inmediato a su madre al trabajo. Fisher no dudó. Salió del trabajo y regresó directamente a casa. Las dos se movieron rápido. Reunieron sus pertenencias, empacaron sus maletas y se prepararon para abandonar aquella casa para siempre. Era el momento. Todo lo que habían estado planeando, finalmente iba a suceder. Pero cuando revisaron a Cuesta Rodríguez, estaba en la cama. Dormido. Una botella vacía de tequila estaba cerca. Estaba completamente inconsciente. Tomaron una decisión. Salir mientras él estaba inconsciente parecía arriesgado de otra manera. Era impredecible. Así que decidieron quedarse esa noche y marcharse por la mañana, cuando todo estuviera más tranquilo. Fisher se instaló en una habitación separada. Katia permaneció cerca. La casa quedó en silencio. Pero no por mucho tiempo. Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del 1 de junio de 2003, Carlos Cuesta Rodríguez despertó. No buscó agua. No fue a la cocina. No volvió a dormir. Buscó el arma. Encontró a Olympia Fisher y volvió a lanzarle la misma acusación que llevaba meses repitiendo, que ella le era infiel. No hubo saludo, no hubo conversación, solo rabia y un arma en su mano. Y entonces, frente a su hija de 18 años, embarazada de 5 meses, levantó la pistola tipo Derringer y disparó. La bala impactó en el ojo derecho de Olympia Fisher. No murió. Seguía viva, herida, sangrando y gritando dentro de aquella casa. Lo que ocurrió después fueron 8 minutos que definirían todo este caso. Katia tomó un bate de béisbol y golpeó a Cuesta Rodríguez. Tenía 18 años, estaba embarazada de 5 meses, y estaba intentando salvar la vida de su madre con un bate. Cuesta Rodríguez se lo quitó. Entonces apuntó el arma directamente hacia Katia. Ella corrió. Salió de la casa, llegó hasta la vivienda de un vecino, y llamó al 911. La policía llegó rápidamente. Rodearon la casa. Podían escuchar movimientos en el interior. Podían escuchar a Olympia Fisher. Todavía estaba viva. Pero las ventanas y las puertas estaban cubiertas con rejas de seguridad. Los oficiales no podían entrar por la fuerza. Permanecieron a pocos pasos de la puerta principal, lo suficientemente cerca para escuchar todo lo que ocurría al otro lado. Y aún así, no podían llegar hasta ella. Durante 8 minutos, la policía permaneció afuera. 8 minutos. Y escucharon todo. Entonces llegó el segundo disparo. Con los oficiales todavía atrapados afuera, Cuesta Rodríguez volvió a disparar. Esta vez, la bala entró por el ojo izquierdo de Fisher. Le fracturó el cráneo y llenó sus vías respiratorias de sangre.
Pasaron 3 horas antes de que la policía finalmente pudiera entrar. Cuando los paramédicos llegaron hasta Olympia Karidna Fisher, ya no había nada que hacer. Fue declarada muerta en el lugar. Tenía 43 años. Había empacado sus maletas. Estaba lista para irse. Pero nunca logró cruzar aquella puerta. Después de 3 horas, el enfrentamiento terminó. Carlos Cuesta Rodríguez salió de la casa y se entregó a la policía. No hubo lucha. No hubo una crisis. No hubo una escena dramática en la puerta. Fue detenido sin más violencia. Y aquella calma llamó la atención de quienes estaban allí. Los registros judiciales reflejan que su comportamiento inmediatamente después del crimen quedó documentado. Era un hombre que acababa de dispararle 2 veces en el rostro a una mujer mientras la policía permanecía afuera, escuchando. Y salió de la casa tranquilo. No intentó escapar. No trató de explicar lo ocurrido a los investigadores. No se comunicó con la familia de Fisher. Tampoco ofreció información que pudiera ayudar a reconstruir lo sucedido dentro de aquella casa. Según los registros, no dijo nada. Mientras tanto, al otro lado de aquella noche, 2 hijas quedaron obligadas a cargar con algo que ninguna hija debería tener que soportar. Katia Wallis tenía 18 años y estaba embarazada de 5 meses. Había visto cómo le disparaban a su madre. Había intentado defenderla con un bate de béisbol. Había corrido descalza y a oscuras hasta la casa de un vecino, y ahora tenía que vivir con cada segundo de lo que había visto. Cynthia Chacón no estaba en aquella casa cuando ocurrió, pero recibir la noticia, saber que su madre había muerto, fue otra forma de violencia. Años después, en 2026, frente a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma, Cynthia encontró palabras que son imposibles de olvidar. Dijo que habían pasado 23 años desde que la palabra mamá había sido arrancada de su vocabulario. La casa que Olympia Fisher había comprado. La casa que había intentado abandonar. Ahora era una escena del crimen. Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro de aquella casa en Oklahoma City, no tuvieron que buscar demasiado para encontrar respuestas. Ya tenían una testigo. Katia Wallis había estado allí. Había visto todo con sus propios ojos, e identificó a Carlos Cuesta Rodríguez de inmediato, sin dudarlo. No había ninguna duda sobre quién había apretado el gatillo. El arma fue recuperada en la escena. Las heridas de bala en ambos ojos de Fisher quedaron documentadas en los registros médicos y en el informe de autopsia. Desde el principio, la evidencia física era clara, pero hubo un detalle médico que golpeó de una manera diferente. Los registros judiciales reflejan que los expertos médicos concluyeron que Olympia Fisher podría haber sobrevivido al primer disparo, el que recibió en el ojo derecho. Seguía viva cuando Cuesta Rodríguez volvió a disparar. Ese único hallazgo se convirtió en uno de los puntos más importantes de todo el caso, porque significaba que el segundo disparo no fue producto del pánico. No fue un accidente. Fue una decisión. Una decisión tomada mientras la policía permanecía justo afuera de aquella puerta. Los investigadores también recuperaron el reporte que Fisher había presentado menos de 2 semanas antes de su muerte, aquel en el que denunció que Cuesta Rodríguez la había estrangulado con un cinturón. El reporte existía. Pero como Fisher había abandonado la estación antes de que fotografiaran sus lesiones, el caso no avanzó. Ahora, ese fracaso pesaba dentro del expediente. Después reunieron todo el patrón, la orden de protección solicitada por su tercera exesposa, la orden obtenida por una exnovia, el historial de control y abuso. Todo fue presentado como evidencia de quién era realmente Carlos Cuesta Rodríguez, mucho antes de entrar en la vida de Olympia Fisher. Y en cuanto a Cuesta Rodríguez, él no ofreció nada a los investigadores. Ninguna explicación, ningún relato de los hechos que se acercara siquiera a respaldar una defensa propia. La nota, el arma, el historial, el segundo disparo, el caso en su contra ya estaba construido. La policía sabía quién lo había hecho. Lo sabían desde el momento en que Katia Wallis corrió hasta la casa de aquel vecino y llamó al 911. Así que la verdadera pregunta nunca fue quién. La pregunta era por qué. Y más importante aún, ¿qué pasaba por su mente cuando apretó el gatillo por segunda vez? Más adelante, la defensa de Cuesta Rodríguez argumentaría que el disparo había sido accidental, que hubo una lucha por el arma, que nada había sido planeado.
La fiscalía destruyó ese argumento pieza por pieza. Señalaron el testimonio de Katia, quien había presenciado todo. Señalaron la nota escrita horas antes del asesinato, personal, dirigida específicamente contra ellas y cargada de ira deliberada. Señalaron los meses de abuso documentados que habían precedido aquella noche. Y señalaron el hallazgo del médico forense. Olympia seguía viva después del primer disparo. Fue el segundo disparo, efectuado 8 minutos después, mientras la policía permanecía impotente afuera, el que acabó con su vida. No existe una versión de un accidente que incluya un segundo disparo. Carlos Cuesta Rodríguez fue acusado formalmente de asesinato en primer grado, y el caso se dirigía al juicio. Pasaron 4 años entre la noche en que Olympia Fisher murió y el día en que Carlos Cuesta Rodríguez finalmente enfrentó a un jurado. 4 años de preparación legal. 4 años en los que las hijas de Fisher tuvieron que cargar con todo lo que habían visto y escuchado dentro de aquella casa. 4 años esperando que una sala de justicia pronunciara lo que la evidencia ya había dejado claro. El juicio tuvo lugar en 2007. El jurado escuchó los hechos, el testimonio de Katia Wallis, las conclusiones del médico forense, la nota, el arma, el historial documentado de abuso, el segundo disparo efectuado mientras los policías permanecían afuera, incapaces de entrar. No tardaron mucho en deliberar. Carlos Cuesta Rodríguez fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue la pena de muerte mediante inyección letal, pero su equipo defensor no se detuvo allí. En apelación, argumentaron que el jurado nunca había conocido toda la historia. Afirmaron que su trauma infantil, la lesión en el cráneo provocada por el accidente de autobús, las terapias de electrochoque y sus antecedentes psiquiátricos no habían sido presentados adecuadamente durante el juicio original. Su primera abogada defensora incluso dejó sus sentimientos por escrito. Envió una carta en la que reconocía que el caso todavía la perseguía. Pero la Corte de Apelaciones del 10º Circuito no se dejó convencer. El tribunal revisó cuidadosamente los argumentos y concluyó que Cuesta Rodríguez no había demostrado que una combinación de errores durante el juicio hubiera hecho que el proceso fuera fundamentalmente injusto. La condena se mantuvo. La pena de muerte se mantuvo. Y la decisión del Tribunal de Distrito de negarle alivio fue confirmada en su totalidad. El camino legal se había agotado. En 2026, sus abogados hicieron un último intento. Presentaron una solicitud de clemencia y volvieron a argumentar que el jurado nunca había comprendido realmente el alcance de sus antecedentes neurológicos y psiquiátricos. Que algo había quedado fuera. Y que ese vacío le había costado la oportunidad de conservar su vida. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma escuchó esos argumentos el 15 de julio de 2026. Votaron 3-1 en contra de recomendar la clemencia. Y entonces Cuesta Rodríguez se sentó frente a aquella junta y dijo algo que dejó la sala en silencio. Es hora de pagar por lo que hice. La fecha de ejecución quedó establecida. Después de la condena, Carlos Cuesta Rodríguez fue trasladado al corredor de la muerte. Pasaría allí los siguientes 19 años. 19 años. Más tiempo del que Katia Wallis había vivido cuando vio a su madre recibir aquellos disparos. Durante esos años, algunas de las personas que lo conocieron dentro de la prisión comenzaron a hablar en su favor. Sus partidarios lo describieron como un hombre cambiado, tranquilo, reflexivo y como una presencia positiva para quienes lo rodeaban. Más adelante, familiares y amigos publicaron una declaración en la que afirmaban que mostraba su humanidad mediante actos constantes de bondad. Hablaron de cartas que nunca dejaban de llegar, del arte que hacía detrás de aquellas paredes y del cariño que ofrecía sin condiciones a otros presos que, según ellos, estaban en una situación peor que la suya. Carolina Rubio McWright, una amiga cercana, le dijo a la Junta: «Nunca pedimos libertad, sino comprensión». Pero las hijas de Fisher tenían una visión muy diferente. Katia Wallis miró directamente a los miembros de la Junta y dijo que ella había vivido con aquel hombre. Sabía exactamente quién era. No la versión que mostraba a los visitantes, sino la verdadera. Le dijo a la Junta que creía que cada palabra de arrepentimiento era una actuación preparada para ese momento. Y entonces dijo algo que hizo que toda la sala quedara en silencio.
Contó que, hasta el día de hoy, no puede abrir una lata de galletas un domingo por la mañana para sus propios hijos. El sonido activa todo lo que presenció dentro de aquella casa en 2003. Katia Wallis fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático severo. Y nunca la ha abandonado. Eso es lo que significaron 19 años para las personas que Carlos Cuesta Rodríguez dejó atrás. 13 de agosto de 2026. Penitenciaría Estatal de Oklahoma, McAlester. Para su última comida, Carlos Cuesta Rodríguez pidió un sándwich cubano, helado Rocky Road, donas y una botella de agua. Después fue llevado a la cámara de ejecución. Tenía 70 años. A través de un intérprete de español, se dirigió a la sala por última vez. No pude haber estado en mis cabales para hacer algo tan horrible. Nunca he podido encontrarle sentido a todo esto. Y después dijo, mi momento ha llegado, quiero irme en paz. A las 10:13 de la mañana, Carlos Cuesta Rodríguez fue declarado muerto por inyección letal. Fue la tercera persona ejecutada en Oklahoma en 2026, y la 20ª durante el gobierno del gobernador Kevin Stitt. El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, emitió un comunicado poco después. Se ha hecho justicia por Olympia Fisher, cuya vida fue trágicamente truncada. Rezo para que su familia encuentre algo de paz después de soportar 23 años de un dolor inimaginable. No hubo cómplices. No hubo cargos adicionales. No había nadie más a quien responsabilizar. Solo un hombre, un arma, y una mujer que merecía salir viva de aquella casa. Olympia Caridna Fisher nunca pudo cargar a su nieto. Había empacado sus maletas. Había tomado una decisión. Estaba a días de abandonar aquella casa y comenzar una nueva vida. Una vida sin miedo, sin control y sin él. En cambio, sus hijas tuvieron que organizar su funeral. Katia Wallis y Cynthia Chacón pasaron 23 años haciendo lo que su madre ya no podía hacer. Criando a sus hijos, reconstruyendo sus vidas, presentándose año tras año en los tribunales para pronunciar su nombre en voz alta. Porque si ellas no lo hacían, ¿quién lo haría? En la audiencia de clemencia de 2026, Cynthia Chacón se paró frente a aquella junta y pronunció palabras que ninguna hija debería tener que decir. Han pasado 23 años desde que la palabra mamá fue arrancada de nuestro vocabulario. 23 años de dolor. 23 años de recuerdos, traumas y de aprender a vivir con algo que nunca termina de desaparecer. Y aquí está la parte que permanece mucho después de que todo lo demás se desvanece. Carlos Cuesta Rodríguez pasó esos mismos 23 años luchando por seguir con vida. Apelaciones, audiencias, argumentos legales, cada recurso disponible para un hombre en el corredor de la muerte. Y después entró a aquella cámara de ejecución, se presentó ante la sala y dijo que estaba listo para morir. Que quería irse en paz. Pasó toda una vida intentando controlar todo lo que lo rodeaba. No pudo controlar a Olympia mientras estaba viva. Y tampoco pudo controlar el final. Esto nunca fue un misterio. Las señales de alerta estaban ahí. Las lesiones fueron denunciadas. La policía fue llamada. Los documentos existían. Y aún así, una mujer murió dentro de una casa que tenía todo el derecho de abandonar a salvo. Digan su nombre. Olympia Caridna Fisher. ¿Qué momento de esta historia te impactó más? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campana. No querrás perderte lo que viene. Nos vemos allí.